Bienvenidos a esta serie de tutoriales dedicados al dominio de ETAP, el estándar global y una de las herramientas más potentes para el análisis de sistemas de potencia. Mi nombre es Ángel Couo Baselis, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Energía de la generación 2021 a 2026. Como parte de mi servicio social, seré su guía en este proceso de aprendizaje, ayudándoles a comprender y aplicar las funciones prácticas de este software en proyectos reales de ingeniería. Mi objetivo es que dominemos juntos las herramientas de modelado y simulación de una manera clara, técnica y, sobre todo, dinámica. Definición técnica. ETAP es un entorno de ingeniería integral que permite realizar simulaciones complejas de redes eléctricas, abarcando desde estudios de flujo de carga y cortocircuito hasta análisis avanzados de estabilidad, armónicos y protección de arco eléctrico. Su motor de cálculo está diseñado para manejar bases de datos extensas y proporcionar resultados con alta precisión técnica. Relevancia industrial. ¿Por qué es tan importante aprender a usarlo? En la práctica profesional, ETAP es el estándar para el diseño y la operación de subestaciones, plantas industriales y grandes sistemas de energía. Dominar esta herramienta permite a los ingenieros garantizar que una instalación sea segura, eficiente y que cumpla con las normativas internacionales antes de que se construya físicamente. Objetivo de la serie. El propósito de estos videos es llevarlos de la mano para que aprendan a modelar un sistema eléctrico desde cero. Comenzaremos conociendo la interfaz y las configuraciones básicas, hasta llegar a realizar simulaciones fundamentales que les servirán en sus proyectos académicos y en su futura vida profesional. Configuración inicial del proyecto. Una vez que abrimos ETAP, es probable que se despliegue un launcher diseñado para gestionar proyectos recientes. Esta función es común desde la versión 21. Sin embargo, para este tutorial lo cerraremos, ya que aprenderemos a crear un archivo desde cero de la forma tradicional. Primero, nos dirigimos a la parte superior izquierda, entramos al menú, File, y seleccionamos New Project. En la ventana de configuración que aparece, seguiremos estos pasos. Nombre. Asignamos un título a nuestro proyecto. Ubicación. En el apartado Directory, podemos usar el botón Browse para elegir exactamente en qué carpeta se guardarán todos los archivos y bases de datos del proyecto. Sistema de unidades. Seleccionaremos inicialmente English, 60 Hz. Es importante mencionar que, aunque iniciamos bajo este estándar, más adelante realizaremos la conversión al sistema métrico para cumplir con las normativas locales. ODBC. El apartado de base de datos lo dejaremos por defecto y daremos clic en OK. A continuación, emergerá la ventana de User Information. Aquí podemos registrar el nombre del usuario, correo electrónico y una descripción. También es el momento de ingresar una contraseña si decidieron activar esa protección en el paso anterior. Al terminar, presionamos OK. Finalmente, llegamos a la ventana de Select Access Level. Aquí definiremos los permisos con los que trabajaremos. Para este curso, nos aseguraremos de seleccionar Project Master and Editor y damos clic en OK. Con esto, nuestra área de trabajo quedará totalmente configurada y lista para empezar el diseño. Una vez abierto el software, esperamos a que cargue completamente. Antes de comenzar a dibujar nuestro diagrama, es importante contar con un área de trabajo amplia. Para ello, nos dirigimos a la esquina superior derecha de la ventana interna del proyecto y hacemos clic en el botón de maximizar. Esto expandirá el lienzo cuadriculado, también conocido como One Line Diagram, para que ocupe todo el espacio disponible en ETAP. Con el lienzo maximizado, notarán que el software nos muestra una interfaz que puede parecer compleja a simple vista. No se preocupen, le explicaremos poco a poco para que entiendan la función de cada barra y elemento. Ahora, para configurar los parámetros base, nos dirigiremos a la parte superior izquierda, en el área de Project, donde se abrirá la ventana de Project Standards. Podríamos decir que este es el cerebro normativo de nuestro proyecto, ya que aquí definimos las reglas matemáticas bajo las cuales ETAP realizará todos los cálculos de ingeniería. Dentro de esta ventana, ajustaremos lo siguiente. Primero, en el apartado de estándar, nos aseguramos de que esté seleccionado ANSI. Este es el estándar que predomina en Norteamérica y, por supuesto, en México para realizar estudios de flujo de carga y cortocircuito. Si estuviéramos trabajando un proyecto para Europa, probablemente elegiríamos la norma IEC. Después, verificamos la frecuencia. Para nuestra red eléctrica nacional, es indispensable que esté configurada en 60 Hz. En el apartado de Unit System, realizaremos la conversión al sistema métrico para ajustarnos a nuestros estándares locales de medición. Para hacer esto, simplemente cambiamos la selección de English a Metric dentro de la ventana de Project Standards. Al momento de dar clic en OK, es muy importante notar que nos aparecerá un cuadro de diálogo titulado System Units Change. Esta es una ventana de advertencia que nos indica que el cambio de unidades requiere que ciertos datos dependientes se actualicen de forma manual, como por ejemplo los datos de inercia de motores o parámetros específicos del sistema. No se preocupen por este mensaje en este punto del proyecto, simplemente le damos clic en Aceptar, para confirmar que nuestra base de datos ahora trabajará bajo el sistema métrico. Finalmente, verán los apartados de formato de fecha y moneda. Estos sirven principalmente para la estética de los reportes técnicos que el software genera automáticamente. Por ahora, los dejaremos con la configuración predeterminada en formato Estados Unidos y dólares. Una vez que todo esté correcto, damos clic en OK. Al abrir ETAP por primera vez, la interfaz puede parecer abrumadora debido a la gran cantidad de herramientas disponibles. Para facilitar su aprendizaje, hemos dividido el entorno de trabajo en 4 zonas estratégicas, resaltadas con colores para que puedan identificarlas rápidamente en pantalla. Zona 1, barra de elementos, recuadro rojo. Ubicada en el extremo derecho, esta barra contiene todas las librerías de componentes físicos.
Aquí encontraremos los símbolos de elementos AC y DC, como transformadores, motores y fuentes de potencia, que arrastraremos al lienzo para construir nuestro diagrama unifilar. Zona 2. Modos de estudio, recuadro morado. En la parte superior, encontramos la barra de modos de estudio. Cada icono aquí representa un motor de cálculo diferente. Desde aquí seleccionamos si queremos realizar un flujo de carga, un análisis de cortocircuito o una simulación de arco eléctrico sobre el sistema que hayamos diseñado. Zona 3. Panel de control de interfaz, recuadro azul claro. Situado en el borde superior, este es el núcleo operativo del software. Aquí gestionamos la configuración global del proyecto, las normas de ingeniería, el guardado de archivos y las herramientas de visualización como el zoom y la cuadrícula. Zona 4. System Manager y alternativas, recuadro verde. Finalmente, en la parte izquierda, tenemos el System Manager. Esta zona funciona como un explorador de archivos interno donde organizamos las diferentes configuraciones de la red, gestionamos las presentaciones de los diagramas y administramos las alternativas de estudio de nuestro proyecto. Ahora nos vamos del lado derecho de la interfaz, donde se encuentran los elementos de corriente alterna y elementos de corriente directa. Elementos de corriente alterna. Seleccionar o mover elemento. Es la herramienta principal de edición que permite interactuar con los componentes ya colocados en el diagrama unifilar para cambiar su posición o abrir sus propiedades. Bus barra diagonal tablero barra diagonal barra. Representa el nodo de conexión eléctrica donde se unen diferentes ramas del sistema. Es fundamental para definir los niveles de tensión en el software. Bus ducto. Se utiliza para modelar sistemas de barras colectoras prefabricadas o ductos de barras que transportan energía entre equipos, considerando sus parámetros de impedancia específicos. Transformador de dos devanados. Modela el equipo estándar que cambia el nivel de tensión entre un primario y un secundario, permitiendo configurar la potencia y el grupo de conexión. Transformador de delta abierta. Representa una configuración especial de dos transformadores monofásicos para suministrar potencia trifásica, común en sistemas de distribución con cargas ligeras. Transformador zigzag aterrizado. Se emplea principalmente para proporcionar un punto de conexión a tierra en sistemas que no lo tienen, ayudando a controlar las corrientes de falla. Cables media y baja tensión. Elemento para representar conductores eléctricos. Permite calcular caídas de tensión y corrientes de cortocircuito basadas en el material y la longitud. Reactor. Componente utilizado para introducir reactancia inductiva en el sistema, generalmente para limitar corrientes de cortocircuito o compensar efectos capacitivos. Fuente de poder barra diagonal acometida. Power Quest representa la conexión a la red eléctrica externa o una fuente de generación infinita que suministra energía al sistema modelado. Generador turbina de viento. Modela aerogeneradores, permitiendo realizar estudios de flujo de potencia y estabilidad considerando la intermitencia y tecnología del generador eólico. Motor de inducción. Representa las cargas dinámicas de motores de corriente alterna, crucial para estudios de arranque de motores y análisis de carga en el sistema. Carga agrupada o concentrada. Permite modelar un conjunto de cargas menores como un solo bloque, facilitando el análisis cuando no es necesario detallar cada receptor individualmente. Autoconexión. Es una función inteligente que permite enlazar automáticamente los elementos cercanos en el diagrama unifilar, agilizando el diseño del sistema eléctrico. Nodo. Representa un punto de conexión simple entre dos o más elementos. A diferencia de un bus, el nodo no suele utilizarse para definir parámetros de cortocircuito detallados. Electroducto. Se refiere al modelado de canalizaciones eléctricas prefabricadas, bus base, permitiendo definir la caída de tensión y pérdidas en tramos de distribución industrial. Transformador de tres devanados. Modela un transformador con un primario, secundario y terciario, útil para subestaciones que alimentan dos niveles de tensión distintos o compensación reactiva. Regulador de voltaje. Dispositivo que mantiene el nivel de tensión dentro de límites específicos mediante el ajuste automático de taps, esencial para estudios de flujo de carga en redes largas. Transformador conexión Schottky. Una configuración especial de dos transformadores que permite convertir sistemas trifásicos en bifásicos, comúnmente utilizada en aplicaciones ferroviarias o industriales específicas. Líneas de transmisión. Elemento fundamental para representar conductores aéreos de larga distancia, permitiendo configurar parámetros como la resistencia, reactancia y susceptancia. Impedancia. Permite insertar un valor de resistencia y reactancia concentrada en una rama del circuito para modelar componentes externos o dispositivos limitadores de corriente. Generador. Representa una fuente de energía síncrona dentro del sistema, como un generador diésel o una turbina de vapor, permitiendo definir curvas de capacidad y control de voltaje. Arreglo fotovoltaico. Elemento diseñado para modelar paneles solares e inversores, fundamental para integrar energías renovables y analizar su impacto en la red eléctrica. Motor síncrono. Representa cargas que operan a velocidad constante y pueden contribuir a la corrección del factor de potencia mediante el control de su excitación. Válvula operada por motor. Un componente de control híbrido que integra la parte eléctrica del actuador con el control de flujo en tuberías, usado frecuentemente en modelado de centrales eléctricas. Carga estática. Representa dispositivos que consumen potencia de manera constante, como iluminación o calefacción, donde la demanda no varía significativamente con los cambios de tensión. Sistema de paneles. Se utiliza para modelar tableros de distribución, panel boards. De baja tensión, permitiendo detallar las cargas individuales y circuitos derivados en sistemas comerciales o industriales. Conector remoto. Es una herramienta lógica que permite unir dos puntos del diagrama unifilar que están en diferentes áreas o páginas sin necesidad de trazar una línea física, manteniendo el orden visual. Conector de puesta a tierra. Símbolo que define el punto de referencia a tierra para el sistema, crucial para el análisis de flujos de falla y la seguridad de las instalaciones. Compensador de var estática. Un dispositivo de la familia FACTS, SVS, que suministra o absorbe potencia reactiva de forma rápida para controlar el voltaje y mejorar la estabilidad de la red.
Motor compuesto de AC, permite modelar cargas de motores que combinan características de diversos tipos de máquinas, proporcionando una respuesta dinámica más específica en simulaciones complejas. Fusible, elemento de protección que interrumpe el circuito ante una sobrecorriente. NTAP es vital para los estudios de coordinación de protecciones y selectividad. Interruptor de alto voltaje, circuit breaker. Dispositivo de maniobra y protección diseñado para abrir circuitos bajo carga o falla en niveles de media y alta tensión. Reconectador, recloser equipo de protección inteligente que cierra automáticamente el circuito tras una falla temporal, muy utilizado para mejorar la continuidad en líneas de distribución aérea. Relé térmico, dispositivo de protección contra sobrecargas que actúa por efecto del calor, diseñado principalmente para evitar daños por sobrecalentamiento en motores y cables. Switch de un polo, representa un interruptor de operación manual o sencilla para abrir y cerrar circuitos, generalmente utilizado para aislar secciones de la red sin capacidad de interrupción de falla. Instrumentación, incluye elementos de medición como transformadores de corriente, CT, y de potencial, PT, necesarios para monitorear el sistema y enviar señales a los relevadores. Opciones de visualización. Es el menú de configuración que permite personalizar qué datos se muestran sobre el diagrama unifilar, flujos de potencia, niveles de falla, nombres, etc. Capacitor, se utiliza para suministrar potencia reactiva al sistema, ayudando a corregir el factor de potencia y a elevar los niveles de voltaje en las barras de carga. Filtro de armónicos. Dispositivo diseñado para mitigar la distorsión armónica en la red, filtrando frecuencias específicas generadas por cargas no lineales para mejorar la calidad de la energía. Adaptador de fase, phase shifter, un transformador especial que permite controlar el flujo de potencia activa mediante el ajuste del ángulo de fase entre el primario y el secundario. MG, motor generador, representa un conjunto motor generador, utilizado comúnmente para modelar sistemas de conversión de frecuencia o aislamiento de carga en aplicaciones industriales. Enlace de transmisión HVDC. Permite modelar líneas de transmisión de corriente directa en alta tensión, incluyendo las estaciones conversoras de AC a DC. Red compuesta. Composite Network es un contenedor que permite agrupar múltiples elementos dentro de un solo bloque para simplificar visualmente diagramas unifilares muy complejos. Contactor, un interruptor operado electromecánicamente utilizado para el control frecuente de cargas, como motores, que en etapa ayuda a analizar secuencias de arranque. Interruptor de bajo voltaje, Low Voltage Breaker, dispositivo de protección termomagnético o electrónico diseñado específicamente para operar en redes de baja tensión, típicamente menores a 1 kV. Interruptor de tierra, un dispositivo de seguridad que conecta físicamente una sección del circuito a tierra para garantizar que no haya voltaje durante labores de mantenimiento. Relé de sobrecarga en línea. Protege los componentes del sistema contra corrientes excesivas que podrían causar sobrecalentamiento durante periodos prolongados. Switch de dos polos, interruptor de dos vías que permite desconectar ambos conductores de un circuito monofásico o realizar maniobras de transferencia específicas. Rejilla de tierra, ground grid, se utiliza para modelar el sistema de electrodos y conductores enterrados de una subestación, fundamental para calcular voltajes de paso y contacto. Administrador de informe, Report Manager, herramienta que permite organizar, visualizar y exportar los resultados de los cálculos, como flujo de carga o cortocircuito, en documentos detallados. Transformador de corriente, CT, reduce corrientes elevadas a valores bajos proporcionales para que sean medidos de forma segura por relevadores e instrumentos. Voltímetro, V, instrumento que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del sistema en voltios. Multímetro, dispositivo versátil que integra la medición de múltiples parámetros eléctricos como voltaje, corriente y potencia en un solo bloque. Relevador de bajo voltaje, 27. Protege el sistema desconectando la carga cuando el voltaje cae por debajo de un límite preestablecido para evitar daños. Relevador de frecuencia, 81, monitorea la frecuencia de la red y actúa ante desviaciones, subfrecuencia o sobrefrecuencia, para mantener la estabilidad del sistema. Motor Relay, MR, relevador especializado en la protección integral de motores, gestionando fallas térmicas, de arranque y desbalance de fases. Relevador diferencial, 87. Compara las corrientes que entran y salen de un equipo. Si hay una diferencia, detecta una falla interna y dispara instantáneamente. Relevador de distancia, 21, determina la ubicación de una falla midiendo la impedancia de la línea, siendo fundamental en la protección de líneas de transmisión. Controller, bloque de control lógico programable que permite automatizar operaciones y gestionar señales de entrada barra diagonal salida dentro del diagrama unifilar. Transformador de potencial, PT. Reduce voltajes elevados de la red a niveles bajos y seguros para ser medidos por instrumentos de control y protección. Amperímetro, a instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por un conductor en amperios. Control Power Transformer, CPT, transformador que suministra energía de baja tensión a los circuitos de control y dispositivos auxiliares de una subestación. Relé de potencia inversa, 32. Protege a los generadores evitando que absorban energía de la red y actúen como motores ante una pérdida de potencia primaria. Relé de disparo de estado sólido, SST, dispositivo electrónico de protección que detecta fallas y ordena la apertura del interruptor de potencia mediante microprocesadores. Relé de sobrecorriente, OCR, función de protección que desconecta el circuito cuando la corriente excede un valor límite por un tiempo determinado, fallas o sobrecargas. Relé multifuncional, R, dispositivo programable capaz de ejecutar múltiples funciones de protección, voltaje, corriente, frecuencia, en una sola unidad física. Tag Link, Phase Shifter, permite vincular etiquetas o ajustar ángulos de fase en elementos del sistema para modelar el flujo de potencia correctamente. Elementos de la barra de herramientas de TAP, sistemas DC. Seleccionar o mover puntero, herramienta de edición básica para elegir componentes en el diagrama unifilar de DC, permitiendo su reubicación o el acceso a sus parámetros de configuración.
Cable en DC. Representa los conductores de corriente directa. Permite modelar la resistencia del cable para calcular caídas de tensión y pérdidas en sistemas de baterías o plantas solares. Convertidor de DC-DC. Dispositivo electrónico de potencia que transforma un nivel de voltaje de corriente directa a otro. Elevador o reductor. Esencial para modelar fuentes de alimentación reguladas. Batería. Modela celdas o bancos de baterías. Es fundamental para estudios de descarga, dimensionamiento de sistemas de respaldo y análisis de cortocircuito en sistemas de emergencia. Motor DC. Representa máquinas de corriente directa. Permite analizar el comportamiento de motores utilizados en aplicaciones industriales específicas o sistemas de tracción. Carga concentrada en DC. Se utiliza para agrupar diversos consumos de corriente directa en un solo bloque, simplificando el modelado de tableros de control o servicios auxiliares. Motor compuesto DC. Modela un motor con devanados en serie y derivación, SUNT, proporcionando una respuesta de torque y velocidad más detallada para simulaciones dinámicas. Interruptor en DC. DC Breaker. Dispositivo de protección diseñado específicamente para interrumpir arcos en corriente directa, los cuales son más difíciles de extinguir que los de AC. Switch de un polo DC. Un interruptor de maniobra simple para abrir o cerrar secciones de un circuito de corriente directa, utilizado comúnmente en tableros de baterías. Fuente de alimentación ininterrumpida, UPS. Representa el sistema completo que garantiza energía constante. Integra internamente el rectificador, la batería y el inversor para estudios de confiabilidad. Cargador de batería. Modela el rectificador encargado de convertir AC a DC para mantener la carga de las baterías y suministrar corriente a las cargas permanentes del sistema DC. Bus barra diagonal tablero barra diagonal barra. Punto de conexión común para diversos elementos eléctricos. En etapa es donde se definen las tensiones nominales y se calculan las fallas de la red. Impedancia. Elemento genérico para representar resistencias y reactancias concentradas, permitiendo modelar componentes especiales que no tienen un símbolo dedicado. Arreglo fotovoltaico. Representa el conjunto de paneles solares. Permite configurar la eficiencia, irradiación y temperatura para estudios de energías renovables. Carga estática en DC. Modela consumos de corriente directa que no tienen partes móviles, como sistemas de iluminación LED o bancos de resistencias de carga. Instrumentación. Equipos de monitoreo y medición que capturan señales de corriente y voltaje para alimentar los relevadores de protección y dispositivos de control. Diagrama de sistemas de control. Una herramienta que permite modelar la lógica de control y retroalimentación, como reguladores de velocidad o voltaje, mediante bloques de funciones. Fusible en DC. Dispositivo de protección térmica para circuitos de corriente directa, diseñado para interrumpir fallas en sistemas de baterías o plantas fotovoltaicas. Switch de dos polos DC. Interruptor de maniobra que desconecta simultáneamente el polo positivo y negativo de un circuito DC, aumentando la seguridad durante el mantenimiento. Variador de frecuencia. VFD. Equipo que controla la velocidad de un motor de AC ajustando la frecuencia y el voltaje. Es clave para estudios de eficiencia energética y armónicos. Inversor. El componente que convierte la corriente directa, DC, en corriente alterna, AC, indispensable para integrar la energía de paneles solares o baterías a la red eléctrica. Una vez que conocemos la interfaz, es momento de explorar el verdadero potencial de TAP. En la parte superior, encontramos la barra de modos de estudio. Esta barra no es solo una colección de iconos, sino que es el centro de mando donde seleccionamos qué tipo de motor matemático queremos aplicar a nuestro diagrama unifilar. Para facilitar su aprendizaje, vamos a dividir estas herramientas en 3 grandes grupos según su aplicación y el tipo de sistema que estemos analizando. Análisis de corriente alterna. AC son las herramientas fundamentales que utilizaremos para la mayoría de los proyectos industriales y de potencia, enfocadas en la red convencional. Análisis de corriente directa. DC un módulo crítico cuando trabajamos con sistemas de respaldo, bancos de baterías o centros de datos, donde el flujo de energía es constante. Análisis especializados y avanzados. Aquí es donde TAP se separa de otros softwares, ofreciendo algoritmos de optimización, estabilidad y gestión en tiempo real para redes complejas. A continuación, veremos brevemente para qué sirve cada uno de estos elementos. Análisis de corriente alterna, AC. Edit, es el modo principal para construir el diagrama unifilar y capturar los datos técnicos de cada equipo. Load Flow, calcula el flujo de potencia para conocer voltajes en los nodos, corrientes y pérdidas del sistema en estado estable. Short Circuit, calcula fallas bajo normas ANSI o IS. Su función práctica es ayudarnos a elegir interruptores que no exploten ante una falla real. Arc Flash, cuantifica la energía de incidente, cal barra diagonal CM acento circunflejo 2. Para definir la distancia de seguridad. Es vital para saber qué tipo de traje de protección debe usar un electricista al trabajar en un tablero. Motor Acceleration, simula la respuesta dinámica del sistema durante el arranque de máquinas de inducción, analizando la caída de tensión en el bus y el par acelerante. Harmonic, estudia la distorsión de la onda de voltaje y corriente causada por cargas no lineales como variadores de frecuencia. Transient Stability. Evalúa si el sistema recupera el equilibrio tras una perturbación grande, como la pérdida de un generador o una falla despejada. Start Protection and Coordination, herramienta para realizar la selectividad y coordinación de curvas de disparo entre relevadores e interruptores. Stars Protection and Coordination, una extensión avanzada de estar enfocada específicamente en la coordinación de protecciones de impedancia y distancia. Análisis de corriente directa, DC. DC Load Flow, calcula el flujo de potencia en redes de corriente directa, sistemas de baterías o rectificadores. DC Short Circuit, determina las corrientes de falla en sistemas de corriente directa para la selección de fusibles e interruptores DC. DC Arc Flash, evalúa el riesgo de arco eléctrico específicamente en equipos y tableros que operan con corriente directa. Battery Discharge and Sizing.
Sirve para calcular el tamaño ideal de un banco de baterías y simular cuánto tiempo durará su descarga bajo una carga específica. Análisis especializados y avanzados. Unbalanced Load Flow. Analiza sistemas donde las fases no están equilibradas, común en redes de distribución con muchas cargas monofásicas. Time Domain Load Flow. Realiza un flujo de potencia que varía en el tiempo para observar cambios según perfiles de carga o generación renovable. Unbalanced Short Circuit. Calcula fallas asimétricas, fase-fase, fase-tierra, en sistemas que no son perfectamente equilibrados. Voltage Stability. Determina el punto de máxima transferencia de potencia antes de que el sistema sufra un colapso de voltaje. Utiliza curvas para identificar qué tan cerca está la red de un apagón por inestabilidad. Optimal Power Flow. Ajusta variables del sistema para operar de la manera más económica o con el mínimo de pérdidas posibles. Reliability Assessment. Evalúa la probabilidad de fallas y la disponibilidad del suministro eléctrico en la red. Optimal Capacitor Placement. Determina dónde y de qué capacidad deben ser los bancos de capacitores para mejorar el perfil de voltaje y el factor de potencia. Switching Optimization. Analiza la topología de la red y sugiere qué interruptores abrir o cerrar para reconfigurar el sistema de la manera más eficiente ante cambios en la demanda. FMSR. Fault Management and Service Restoration ayuda a gestionar fallas y planear la restauración rápida del servicio eléctrico. Switching Sequence Management. Permite crear y simular secuencias seguras de apertura y cierre de interruptores para maniobras de mantenimiento. Contingency. Simula escenarios de qué pasaría si, como la salida de una línea o transformador, para verificar la robustez del sistema. ETRX Analysis. Herramienta especializada para el análisis de sistemas de tracción eléctrica, trenes y metros. VEVO. Volt Bar Optimization optimiza el control de voltaje y la potencia reactiva de forma coordinada en redes de distribución. Load Allocation. Distribuye o asigna cargas medidas en campo a los diferentes nodos del modelo en etapa. Real-Time Systems. Permite la conexión del modelo de etapa con datos en tiempo real provenientes de sistemas SCADA para monitoreo y control. Panel de control de la interfaz. Interface Control Panel. El panel de control de la interfaz, ubicada en la parte superior, dentro del recuadro azul claro que identificamos anteriormente. Constituye el núcleo operativo de etapa. Esta sección superior está diseñada para centralizar el acceso a todas las herramientas de diseño, análisis y gestión de proyectos. Para facilitar su comprensión y manejo, este panel se organiza jerárquicamente en 3 subcapas o zonas fundamentales. En la zona superior, color naranja tenemos la barra de menú principal. En la zona intermedia, color verde las barras de herramientas estándar. En la zona inferior, color negro la barra de contexto y modos. Ahora veremos qué es y para qué sirve cada zona o capa. 1. Zona superior, barra de menú principal, Main Menu Bar. Es el nivel más alto de interacción, donde reside la lógica estructural del programa. Este menú controla la configuración profunda y las bases de datos del software. File, archivo es el centro administrativo para crear, abrir, guardar o importar proyectos, además de configurar la impresión del unifilar. Una opción importante es la de Email Project Files en el cual podremos exportar nuestro archivo y poderlo abrir en otro dispositivo. Este es la única manera. Edit, edición contiene comandos de manipulación como copiar, pegar y rotar componentes en el lienzo. View, vista desde aquí controlamos qué barras de herramientas vemos, activamos la cuadrícula y gestionamos los niveles de zoom. Project, proyecto. Podemos ver al menú Project como el centro de mando donde definimos las bases de nuestro estudio. Aquí capturamos desde los datos administrativos en Information, hasta los criterios normativos de cálculo, sistema de medición, como también la frecuencia y el estándar ANSI, dentro de Standards, entre otras cosas. Rep Control, una herramienta avanzada para crear y comparar diferentes etapas o versiones del diseño sin perder el original. Library, librería. Acceso a la base de datos con modelos reales de fabricantes para cables, transformadores y motores. Warehouse, almacén permite llevar un inventario de los equipos especificados o comprados dentro del proyecto. Rules, reglas aquí configuramos alertas personalizadas, como avisos cuando un cable supere el 80% de su capacidad. Real-Time, configura la comunicación con sistemas cada barra diagonal PLC para recibir datos en vivo y hacer análisis predictivos. DataX. Facilita el intercambio de información técnica con otros programas como Excel o AutoCAD. Tools, herramientas incluye utilidades como la calculadora de ingeniería y el editor de reportes personalizados. Window, ventana, y Help, ayuda gestionan tus ventanas y dan acceso a manuales. 2. Zona intermedia, barras de herramientas estándar, Standard Toolbars. Esta capa actúa como el centro de comandos visuales y de configuración rápida. Se compone de iconos que permiten ejecutar acciones inmediatas sin navegar por los menús de texto. En esta zona se subdivide en 3 partes. Project Toolbar, Team Toolbar y Data Block Toolbar. Comencemos con Project Toolbar. Esta barra contiene las funciones principales de gestión de archivos, edición y herramientas de visualización. Gestión de archivos, control total sobre la creación, guardado e impresión de proyectos, edición, herramientas esenciales para modificar, copiar y deshacer cambios en el diseño, navegación y zoom, comandos de visualización para desplazarse y ajustar el enfoque del lienzo, herramientas de diseño, elementos de anotación y guías de alineación para el dibujo técnico, análisis y utilidades, calculadoras especializadas y funciones de verificación de seguridad y continuidad, ayuda. Buscador rápido y acceso al soporte del programa. SIM Toolbar. La barra de Team Toolbar es nuestra herramienta de gestión visual. No solo cambia la estética, sino que nos ayuda a identificar estados críticos del sistema mediante colores. Edit Team Color Coding. Abre el editor para personalizar qué colores representarán cada nivel de tensión o condición de operación en el diagrama. SIM Name.
Es el menú desplegable donde seleccionamos el tema activo, como el tema por defecto o uno personalizado para presentaciones. Sim Color Coding. Aplica rápidamente reglas de color predefinidas para diferenciar visualmente las distintas áreas de voltaje del sistema. Normal. Restablece la visualización a los colores estándar de TAP, eliminando cualquier filtro de color temporal. Custom. Permite crear una configuración de colores totalmente única, adaptada a las necesidades específicas de tu reporte técnico. Enable. Activa o desactiva por completo el código de colores del tema seleccionado sobre el diagrama unifilar. Data Block Toolbar. La barra de Data Block Toolbar es la herramienta que nos permite visualizar los resultados de los cálculos directamente sobre los componentes del diagrama unifilar. Aquí tienes una explicación rápida de cada función. Open Data Block Editor. Abre la ventana de configuración para personalizar qué parámetros técnicos, como voltaje, corriente o potencia, queremos que se muestren en las etiquetas de los equipos. Select Data Block Template. Es un menú desplegable para elegir plantillas predefinidas que organizan la información de manera limpia y profesional según el tipo de estudio. Toggle Data Block Show or Hide Globally. Funciona como un interruptor general para mostrar o de ocultar todas las etiquetas de datos en el diagrama con un solo clic. Toggle Data Block Connection Lines Active or Inactive. Activa o desactiva las líneas guía que unen la etiqueta de datos con su componente correspondiente, manteniendo el dibujo ordenado. Toggle Data Block Tooltip Show or Hide. Controla si queremos ver una ventana emergente con información detallada al pasar el cursor sobre cualquier elemento del sistema. 3. Zona inferior. Barra de contexto y modos. Context and Mode Toolbar. La capa inferior define el entorno de trabajo específico y el escenario de estudio activo. 3D Database Toolbar. Herramientas específicas para bases de datos tridimensionales. Auto Build Toolbar. Herramientas para funciones de construcción automática. Para continuar con la exploración de la interfaz, nos enfocaremos ahora en la System Manager y alternativas, ubicada en la parte izquierda, dentro del recuadro verde que identificamos anteriormente. Esta sección es el centro de organización de archivos y herramientas de diseño especializado en ETAP. System Manager y alternativas. System Manager, administrador del sistema. Es el explorador jerárquico que permite organizar y navegar entre los diferentes elementos, estados y reportes del proyecto de manera estructurada. One-Line Diagrams, diagramas unifilares es el acceso a las diferentes representaciones gráficas del sistema de potencia. Aquí puedes crear múltiples vistas, presentaciones, de un mismo diagrama. Star Systems, coordinación de protecciones. Entorno especializado para realizar el análisis de selectividad y coordinación de dispositivos de protección mediante curvas de tiempo corriente. Star Systems, sistemas Stars, impedancia herramienta avanzada para la coordinación de relevadores de distancia y de impedancia, facilitando el ajuste de las zonas de protección en líneas de transmisión. Underground Raceway Systems, canalizaciones subterráneas. Módulo para el diseño de bancos de ductos y cálculo de la capacidad de conducción de corriente, Ampacity, de cables enterrados considerando la resistividad del terreno. Ground Grid Systems, sistemas de malla a tierra interfaz para el diseño y cálculo de mallas de puesta a tierra, evaluando voltajes de paso y de contacto para garantizar la seguridad del personal. Cable Pulling Systems, tirado de cables. Herramienta de ingeniería que calcula la tensión de jalado y la presión lateral de los cables durante su instalación en ductos para evitar daños mecánicos. Control System Diagrams, SCN-DCCSD diagramas dedicados al modelado de la lógica de control. El SCCSD se usa para sistemas de control en corriente alterna y el DCCSD para circuitos de control en corriente directa, como los esquemas de disparo en subestaciones. Geospatial Diagram. Diagrama geoespacial permite visualizar la infraestructura eléctrica sobre mapas geográficos reales, integrando datos de ubicación espacial para redes de distribución extendidas. UDM Graphic Logic Editor. Editor lógico gráfico UDM Editor para crear modelos dinámicos de usuario. User Defined Models, permitiendo personalizar el comportamiento de controladores como gobernadores o AVRS. Paisan Editor. Editor de Paisan interfaz de programación que permite automatizar tareas, realizar scripts personalizados y extraer datos del modelo utilizando el lenguaje Paisan. System Dumpster. Papelera del sistema. Almacén temporal donde se guardan los elementos eliminados del diagrama. Permite recuperar componentes con todos sus datos técnicos antes de borrarlos definitivamente. Scenario Wizard, asistente de escenarios herramienta para gestionar diferentes variantes operativas del sistema, como cambios en la carga o generación, sin modificar el diagrama base. Study Wizard, asistente de estudios permite programar y ejecutar múltiples tipos de análisis, flujo de carga, cortocircuito, etc. De forma secuencial y automatizada. Project Wizard, asistente de proyectos facilita la gestión de versiones y revisiones del proyecto, permitiendo comparar diferentes estados de diseño de la red eléctrica.